Querida amiga, activista y editorialista del diario Expreso. La leí en su columna, la primera, cuando cuando le comentaba a todo el mundo quién era usted, qué hacía. Me pareció muy bueno, porque es una forma real de identificarse, pese a que la conocemos, porque la entrevistamos mucho tiempo y porque hemos actuado y hemos militado en el tema de la lucha de las libertades, como todos los que estamos. Usted es una activista total. La felicito. Y yo quería comenzar, Gabriela, porque esta entrevista tiene algunas connotaciones, y estamos algunos compañeros para seguir con la misma, que usted me hiciera un pequeño resumen de lo que usted ve está pasando en el Ecuador en tres ámbitos, brevemente: ejecutivo, legislativo y en la justicia, para de ahí entrar a la pregunta. Usted es muy clara, así que, por favor, buenos días, gusto de saludarla, bienvenida a Muchas I99 y al gracias. programa Diálogo. Sí, Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar el aquí. nuestro. Creo que el Ejecutivo estamos viendo a un presidente sumamente listo para tomar decisiones de manera muy rápida. Nos está sorprendiendo la eficacia con la que él está consiguiendo cada uno de los proyectos que está enviando a la Asamblea. Aparenta tener control sobre el aspecto político, que sí, ha sido, digamos, en los últimos años el talón de Aquiles de la presidencia o del gobierno. Eh, Me parece que en ese sentido se ve a un presidente que definitivamente tiene una experiencia y probablemente está rodeado de gente con mucha sagacidad política. Y creo que eso es lo que se ve también reflejado por parte de la Asamblea, ¿no? Aunque no lo hagan de una manera tan evidente como en el caso de la aprobación de los impuestos y de las contribuciones, en los que las bancadas más grandes estuvieron un poco dándose la vuelta para no aprobar el IVA, pero aparentemente fue más bien una estrategia de no dejarse ver, que estaban en realidad dándole la viabilidad al presidente para que no solo obtenga los ingresos que quería a través de la elevación del IVA, sino también a otras contribuciones, otros ingresos a través de otras contribuciones que veremos más adelante si la Corte Constitucional no pone reparo en ello. En el tema de la justicia, lamentablemente, es donde menos resultados estamos teniendo, porque sabemos que hay un problema estructural que tiene que ver con que no necesariamente la gente más calificada está como juez o como jueza. Creo que por suerte y por las medidas que salieron a raíz del caso Metástasis, el nuevo Consejo de la Judicatura está tomando medidas en el asunto, impidió que siga adelante ese concurso, pero creo que la justicia siempre es nuestro bemol en el país. Gabriela, clarísimo. Vamos a hablar del IVA. ¿Se justifica, en su criterio, se justifica la subida del IVA? ¿Era necesario? ¿Era indispensable? Bueno, yo para poder escribir el artículo que se publicó este domingo, Ujú. leí mucho y escuché a muchos economistas con muchísima experiencia y realmente creo que aquí se han unido varias circunstancias. Por un lado está el tema de que todos estamos conscientes del terrible problema que tenemos de inseguridad y de violencia criminal, y eso le ha dado al presidente este espaldarazo en función de la medida que tomó, de la decisión que tomó de convertirlos en objetivos militares a estos grupos terroristas a través de la declaratoria de conflicto interno armado. Eso le permite al presidente tomar estas medidas extraordinarias en materia económica. Cuando el presidente nos dice que necesitaba recursos para cubrir los gastos de seguridad, eh, inicialmente pues la gente dice, bueno, sí, todo con tal de que volvamos a tener seguridad.
Sin embargo, después nos explica el ministro de Economía que realmente los problemas sobrepasan el tema coyuntural, digamos, de la lucha contra la violencia criminal y que tiene que ver con déficits, con atrasos, con deudas. Entonces, si el problema solamente fuera de inseguridad, probablemente el tema del IVA, la alza del IVA de 1 o de 2 puntos de manera temporal, me parecería justificado. Pero siendo el problema un problema estructural que no se va a resolver ni con la elevación del IVA, ni con las otras contribuciones que además son temporales, que probablemente son inconstitucionales, me parece que la solución debería de ser también estructural. Y me parece que debería de pasar por identificar el nivel de, digamos, la calidad y la cantidad de los gastos que tiene el Estado. No puede ser que hayamos pasado digamos, hayamos triplicado el gasto corriente desde el 2007 en adelante y, y eso sea ahora nuestra base, digamos, no podemos ni siquiera, no existen posibilidades de reducir, no existen posibilidades de revisar por dónde se está yendo el dinero de los contribuyentes. Y me parece que no vamos a saber hasta después de unos meses cuánto va a afectar esto al poco crecimiento, por no decir nulo crecimiento económico que tenemos ya como país. Entonces, sí me parece que faltó un poco de sinceridad de parte del gobierno de utilizar como justificación la inseguridad que vivimos los ecuatorianos para decirnos necesito aumentar el IVA y después decirnos, bueno, la verdad es que realmente estamos poco más que quebrados. Y frente a eso, el IVA no va a ser suficiente, ni todas las otras cosas que se han aprobado. Entonces, vayamos a la solución. Muy bien, Daniel Solórzano va a seguir con la entrevista, Javier y Luisa y al final Jaime. Gracias, señor director. Gabriela, buenos días. ¿Hasta están? cuándo los ecuatorianos, yo no la quiero tomar a usted como una pitoniza, pero es analista político y sabe que la confianza o el cheque de confianza tiene cierto límite, cierta fecha de expiración? Los ecuatorianos, ¿hasta qué momento va a confiar todavía en el presidente, en lo que está haciendo, que medianamente bien le ha logrado de cierta forma dar un poquito de seguridad? Ojo que la inseguridad se mantiene por si acaso, pero nos tiene todavía con los militares en la calle y de cierta forma te dice, ok, está bien. Ya se anunció una consulta popular para el 21 de abril, o sea, tenemos 2 meses de seguirlo tabulándolo y la consulta popular sin duda será un periodo de medición de gestión. ¿Coincide con eso o tiene otra lectura de cuándo los ecuatorianos comenzarán un poco a decirle, a ver, señor presidente, está bien esto, pero necesitamos más? Sí, yo creo que, digamos, la consulta popular está lo suficientemente cercana para que ojalá ganen especialmente las preguntas que debían de haber recibido el apoyo ciudadano el año anterior y que por el fracaso político del expresidente no fue así. Me parece a mí que la medición real va a ser cuando la economía comience a afectarnos, a asfixiarnos más, porque la situación económica del país, digamos, microeconómica de las familias, Eso no ha es cambiado. muy, muy difícil. Y en el momento en el que las empresas, a raíz de las contribuciones que van a ser forzadas a dar, comiencen a bajar, a reducir Sí. ya el poco empleo, me parece que eso va a hacer que la gente despierte, porque si bien el tema de la inseguridad es un tema macro y es un tema que a todos es como una especie de dolor de cabeza permanente, pero el no tener cómo alimentar a tu familia, el no tener empleo y que eso se extienda por meses e inclusive por años, es algo inclusive, me parece a mí, más asfixiante, porque es un tema permanente, es una cosa que no le permite a uno ni siquiera planificar la semana siguiente, menos aún el año. Entonces, creo que ese va a ser el gran desafío.
Es decir, cuando ya a partir de las utilidades en abril ya comiencen las empresas también a reducir su personal. Y ahí va a venir otra piedra ahí bastante complicada. Gabriela, permítame doy paso a mi compañero Javier Segarra con más inquietudes. Gracias, Daniel. Gabriela, ¿cómo le va? Buenos días. De alguna u otra forma, los ecuatorianos lo que buscamos es que comience a consolidarse esta institucionalidad de la que hemos hablado en algunos tiempos, en algunos años atrás, pero que todavía la tenemos como endeble, Gabriela. Exactamente. Y ese me parece a mí que es parte de esa solución un poco más definitiva que necesitamos. Es el tener unas instituciones que, independientemente de quién llegue a esa institución, los incentivos institucionales, estructurales, no sean para la ineficiencia ni para la corrupción, sino todo lo contrario. En este momento, lamentablemente, el estímulo es a la corrupción. Hay toda una serie de caminos creados de tal manera que la gente que trabaja de una manera honesta más bien tiene dificultades en el sistema público. Lo que pasa en los hospitales, vimos a esta chica joven que trató de enfrentar a las mafias y cómo terminó asesinada, Natalie, no me acuerdo el apellido. O sea, toda la manera en la que la mafia, y nos lo ha mostrado la fiscal a través del caso Metástasis, está absolutamente infiltrada en todo el sistema sanguíneo del Estado, hace que esa debería de ser nuestro principal objetivo, porque si no resolvemos eso, nos va a seguir yendo como agua el dinero que con tanto esfuerzo los contribuyentes le entregan al Estado. Y eso pasa también por el sistema de justicia. Mientras siga habiendo impunidad, la gente seguirá cometiendo delitos, los corruptos seguirán robándose el dinero de los ecuatorianos y simplemente estamos en indefensión. Luisa Delgadillo continúa con el diálogo. Gabriela. Gracias, Javier. Gabriela, gusto saludarla. Buenos días. ¿Cómo está, Luisa? Un placer. De lo que se desprende de las preguntas que está planteando el Ejecutivo en la consulta popular, ¿cuánto cree usted, que seguramente las ha analizado en detalle, podrán estas contribuir al reforzamiento o a la recuperación de la institucionalidad del Estado ecuatoriano? Lo que es clave, y coincido con usted, para poder avanzar como país indistintamente de quién sea el gobernante de turno. Ajá. Bueno, realmente a mí me hubiera gustado que hubiera más preguntas en función de eso, de la reinstitucionalización. Esas preguntas se le escaparon al presidente, porque inclusive hubo 3 preguntas que sí tenían que ver con la Fiscalía, con darle más autonomía a la Fiscalía, algo del Consejo de Participación Ciudadana, y al final no llegaron a la Corte Constitucional. Me parece que de las preguntas que han sido enviadas, probablemente la de la extradición es la más importante, porque nos va a permitir darle una lucha un poco más frontal y salir de estos cabecillas y que realmente tengan una amenaza que los preocupe frente al delito. Tal vez la del arbitraje internacional nos va a dar un poco de seguridad jurídica para atraer inversiones. La del contrato por horas, pero ese es solamente como una especie de que la gente le dé el apoyo para que se inicien las reformas tan esperadas en el Código Laboral, ¿no? Me parece que eso es importante, pero no veo en ninguna de ellas esa reinstitucionalización. Sin embargo, es un paso, y son pasos importantes, ¿no? En ese contexto, estimada Gabriela, si las elecciones fueran hoy, o como está el panorama, de acuerdo al porcentaje de popularidad que tiene el primer mandatario, ¿podría usted atreverse a vislumbrar que de lanzarse nuevamente al ruedo electoral va a lograr la reelección anhelada? Por supuesto. Yo creo que en este momento pues ganaría en primera vuelta, definitivamente.
y tiene un amplio espacio aún para invertir su capital y que a lo mejor perdiendo 20 o 30 puntos, de todas maneras gane fácilmente la elección. Esa es la ventaja de la desventaja de tener un gobierno tan corto. Jaime Velázquez continúa también con la parte final de la entrevista, mi querida Gabriela. Adelante, Jaime. Gracias, Eduardo. Gabriela, bienvenida. La verdad es que mis compañeros han tocado casi todos los tópicos, pero yo voy a ir un poquito más allá. Voy a ir por el tema específicamente político. Y es, ¿usted cree que, o cómo ve el panorama futuro? Es decir, ¿hay unión de fuerzas para una reelección en el 2025? Noboa, por ejemplo, con algunos de sus aliados actuales, Partido Social Cristiano o RC, por ejemplo, le doy un caso, podría ser Daniel Noboa con Marcela Aguinaga. Estoy especulando simplemente. Ajá. ¿Usted cómo ve el panorama y cómo miraría las próximas elecciones, cómo se van a desenvolver todas estas fuerzas políticas que han estado en todas las contiendas, ¿no? Y más allá de eso, en la segunda vuelta, probablemente esté nuevamente alguien de RC con un tercero, ya sea Daniel Noboa o pues otra persona. Díganos cuál es su panorama y cuál se nos dice al respecto. Bueno, yo creo que si el presidente Noboa sigue manteniendo el nivel de aprobación, él va a ser el que tenga las cartas en su mano para decidir si quiere o no quiere aliados, y probablemente no le convenga ir a la elección, menos aún con la experiencia de la vicepresidenta. Entonces yo creo que él va a querer tener 100% de control sobre a quién poner en las candidaturas que vayan a la presidencia y a la asamblea por su movimiento. Y creo que el Partido Social Cristiano repetirá su carta de Jan Topic, a quien, dependiendo de cómo avance el tema de la seguridad, le va a ser muy difícil seguir adelante con ese que es su fuerte, porque sin ser Jan Topic, sin ser, digamos, un ex combatiente, por así decirlo, el presidente Noboa aparentemente ha conseguido algo notable en términos de seguridad. Y creo que la Revolución Ciudadana está bastante complicada. No sé cuánto le habrá afectado y le esté afectando todas las cosas que han salido en los temas de metástasis y no sé cuánto, o sea, sería interesante saber cuánto le ha disminuido en su base electoral. Creo que parte de lo que pierdan ellos probablemente van a irse con el presidente Noboa. Entonces, creo que va a ser una elección muy interesante, la verdad. ¿Cree que van a haber muchos candidatos, si quieren llamarlo así, o se han reducido la cantidad de candidatos que existan para la presidencia de la República? Yo creo que habrá por lo menos la misma cantidad de las elecciones anteriores. O sea, 8. Okay. Correcto. Eso nada más, mi querida Gabriela. Muchas gracias. Eduardo, te paso a ti finalmente con la entrevista de Gabriela. Quiero agradecerte, Gabriela, la amabilidad por contestarnos. Un tema amplio, a inicios de feriado, la gente de Construye está diciendo, los asambleístas de Construye están diciendo en algunas oportunidades, he leído los twitters de ellos, dicen que si mañana se lleva adelante el tema de, lo leo textualmente, Natalie Morillo, ya lo leí, asambleísta, dice, los corruptos de siempre no se cansan en su lucha por impunidad de sus líderes máximos. Ahora pretenden incorporar en el COIP 2 causales más para interponer un recurso de revisión que de paso será muy útil para otros delincuentes capaces de comprar o presionar jueces. Intolerable, ¿no? Es increíble. Veamos qué pasa mañana. Tú siempre estás activa en el tema, nosotros también seguiremos con el favor de Dios conversando. Feliz Día de la Amistad, querida. Un abrazo, gusto de saludar. Un abrazo. Muchas gracias. Muy bien, 9:47, pagamos el corte comercial, Diego.